El Centro de Convenciones de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno fue el lugar en el que se llevó a cabo la primera Feria Virtual Empresarial de la Fundación y el acto de graduación de 2.415 estudiantes que participaron de los cursos Mi negocio en Internet, Introducción a la Gestión, Diseño de Proyectos y Presupuesto, Comunicaciones y Formación de Formadores 2 de Colombia y países. El evento inició con una feria virtual, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar 3 pabellones con más de 90 stands, en la que los emprendedores, participantes del curso Mi negocio en Internet, expusieron sus productos como artesanías, alimentos, bolsos, sombreros hechos a mano, calzado, artículos para el hogar, servicios y muchas cosas más. Y es una oportunidad de verdad única que valoro y que agradezco con todo el corazón, porque sé que esto es lo que necesitamos los emprendedores, los emprendimientos, y más en una época tan difícil como lo ha sido este año 2020. Estoy muy contenta porque nos han visitado mucho. Hemos tenido muchísimo apoyo a través del voluntariado de todas las personas que están ahí atentos a que de hoy sea un hecho esta feria. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a la Fundación, gracias a esta oportunidad que a través de un medio virtual en el cual que estamos con estas dificultades por la pandemia, pero para mí es de un logro. Posteriormente, en el auditorio virtual del Centro de Convenciones, se dio inicio a la ceremonia de graduación de la promoción del Campus 2020, la cual contó con la asistencia de la Junta Directiva de la Fundación. Quería aprovechar esta oportunidad para saludarlos y felicitarlos por este grado. Estoy gratamente feliz de saber que se han graduado 2.415 personas, ¿cierto? Sí. Doctora Ángela. Sí. Muy bonito el esfuerzo que han hecho todos ustedes. La doctora María Luisa está muy contenta de ver el interés de cada uno de ustedes por cada día querer superarse en la parte académica. Queremos darle la bienvenida a esta nueva clausura del campus de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Es una alegría para la Fundación porque son 2.415 personas que se gradúan el día de hoy. Esta meta nunca, pues no la pensamos que la lográramos este año, pero bueno, para Dios nos da los triunfos y hoy lo estamos celebrando con todos ustedes. Quiero también contarles los resultados de la clausura del día de hoy. Emprendimiento y negocio en Internet, 181 personas. Introducción a la gestión, diseño de proyectos y presupuestos, 262 graduandos. En comunicaciones, Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 277 graduandos. Formación de formadores 2.0 internacional, 631 graduandos. Y formación de formadores 2.0 Colombia, 1.064. Esto da un total de 2.415 graduandos. Tuvo una duración de mes y medio. Países participantes 18 países. ¡Qué alegría! Esto es una bendición muy grande. Les voy a leer los países que participaron. Entonces fueron Alemania, Australia, Bolivia, Bélgica, Canadá, Colombia, por supuesto, no puede faltar, Chile, Ecuador, allá con Tulia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, México, Nueva Zelanda, Panamá, mi querido Panamá, todos son queridos para mí, Perú y Suiza. Felicitaciones a todos, tanto a los graduandos como a los tutores, a los docentes, porque este sueño se les haya hecho realidad, a todos los participantes, a todos nuestros estudiantes. Y bueno,
Gracias por apoyar a esta fundación, pero sobre todo por apoyar a nuestra doctora María Luisa, al doctor César, que lo que queremos o lo que siempre se ha querido es llevar estudio a todos los lugares, porque bueno, el estudio nadie nos lo puede quitar, porque eso está en nuestra mente, está ahí guardadito toda la información. Entonces con esto podemos, bueno, ayudar también a nuestras familias con estos conocimientos que vamos adquiriendo día a día. Espero que no sea el primero y el último, sino que sean muchos más de los estudios que ustedes cada día, porque entre más conocimiento, entonces mejores resultados para nosotros mismos y para todos los que nos rodean. Felicitaciones y que Dios los bendiga. El primer curso en graduarse fue el de Mi Negocio en Internet, en el que 181 emprendedores de 8 departamentos de Colombia, quienes previamente habían participado en los programas Despertar Emprendedor y Despertar Productivo de la Fundación, se capacitaron durante 6 semanas en el campus de la Fundación en temas digitales, comerciales y humanos relacionados con el emprendimiento, con el fin de fortalecer sus habilidades para comercializar sus productos o servicios a través de la virtualidad y las redes sociales. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en clases en vivo, tener un acompañamiento personalizado por parte de un equipo de tutores, asesores técnicos y pedagógicos, lo que permitió que varios emprendedores que por primera vez participaban de un curso virtual lograran enfrentar con valentía y entusiasmo sus propios temores, superar la brecha digital y reconocer sus capacidades. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo a la doctora María Luisa y agradecerle por la oportunidad que nos ha dado a todos de estar en este curso y de tener esta información en nuestras manos para poder crecer como emprendedores, como personas y bueno, muy agradecida. Posteriormente, se graduó el curso Introducción a la Gestión, Diseño de Proyectos y Presupuesto, donde 262 estudiantes de 18 países aprendieron sobre la formulación y evaluación de proyectos, teniendo en cuenta las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en el diseño e implementación de proyectos de la Fundación, lo que va a permitir una correcta toma de decisiones. En este curso, que por cierto, muy completo y bien organizado, aprendimos cómo planear un proyecto. Aprendimos a desarrollar un plan de acción, a determinar y a estimar los recursos necesarios, así como hacerle un control y un seguimiento a los mismos. Gracias a esta capacitación podremos seguir llevando a cabo esos proyectos en los diferentes países para así seguir brindando esa mano de ayuda a los más necesitados. Muchas gracias. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la doctora María Luisa Piraquive por darnos esta oportunidad de desarrollo tanto profesional como humano, al fortalecer en nosotros virtudes y valores que usted siempre muestra en todo lo que hace. Muchas gracias, doctora, por su dedicación, esfuerzo y amor hacia los demás. De igual forma, 277 estudiantes de varios países se capacitaron en importantes temas como fotografía, donde aprendieron conceptos básicos de composición, las competencias para producir imágenes en movimiento con los procesos de preproducción, producción y postproducción audiovisual. Ha sido una gran oportunidad, una gran emoción y me siento muy orgullosa. Me siento muy feliz de participar en el curso de comunicaciones. Y desde el inicio del curso hasta hoy he aprendido técnicas valiosas para poder registrar fotos y trabajos audiovisuales que permitan mostrar el trabajo que realiza la Fundación María Luisa de Moreno. La forma adecuada de generar contenidos para las redes sociales y la página web, teniendo en cuenta los conceptos de la comunicación efectiva y redacción eficaz, para fortalecer sus habilidades comunicativas con el fin de visibilizar y dar a conocer la gran labor social que lidera la doctora María Luisa Piraquive en el mundo. Estoy muy feliz porque la Fundación María Luisa de Moreno llegó a mi país, a Alemania. Muchas gracias, doctora, por darme la oportunidad de capacitarme en este maravilloso curso de comunicaciones de la Fundación.
Muchas gracias, doctora María Luisa, doctora Ángela y doctor César. En nuestra vida personal nos ayudó mucho estas clases para tener paciencia, para ayudarnos, para tener comunicación asertiva. En verdad ha sido un curso sobre todo práctico. Nos dieron seguramente unas líneas teóricas, pero sobre todo nos hicieron poner en práctica lo aprendido. Aquí desde Alemania, estoy agradecida por permitirme ser parte del grupo de comunicaciones y poder formarme para ayudar a esas personas que más lo necesitan. Muchas gracias, liebe Grüße aus Deutschland, un saludo desde Alemania. Sehr geehrte Frau Dr. Maria Luisa Piraquive, sehr geehrte Frau Dr. Ángela Oviedo Rincón und sehr geehrter Herr Dr. César Eduardo Moreno. Bewundernswert war auch zu sehen, wie international verschiedene Menschen, die sich vielleicht sogar vorher noch nie gesehen haben, miteinander arbeiten konnten, Aufgaben miteinander gelöst haben. Und das ist auch eine Leistung, die Sie geschaffen haben. Sie haben sowohl die Länder, die Zeit und die Sprachgrenzen überschritten. Vielen Dank dafür aus Deutschland, unsere herzlichen Grüße. Dankeschön. Y por último, 1.695 estudiantes del curso Formación de Formadores 2, voluntarios de la Fundación de 18 países y los coordinadores municipales de los 32 departamentos de Colombia. Fortalecieron sus habilidades para el emprendimiento y la coordinación de diferentes equipos de trabajo dentro de la Fundación. Para tenerlo claro y siempre estar reflexionando. ¿Por qué? Porque mi motivación me dice... Para lo cual se trabajaron 3 ejes temáticos. El primero, enseñanza-aprendizaje, en el que se enseñaron estrategias para aprender y pedagogía. El segundo eje fue de comunicación. Se trabajaron los conceptos de comunicación efectiva, técnicas de comunicación asertiva, técnicas de expresión oral y corporal y de comunicación escrita, la imagen personal, profesional y el uso adecuado de medios de comunicación. Ha sido, creo, el mejor curso que he estudiado en toda mi vida. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar en diferentes entornos, en diferentes universidades, pero la verdad, sinceramente, es que esto ha sido quizás la mejor experiencia que he tenido de estudio. He podido adquirir valores que han sido fundamentales para cambiar mi vida, tanto personal como mi relación interpersonal con los demás. Y el tercer eje temático sobre emprendimiento, donde se brindaron estrategias para identificar oportunidades y diseño y ejecución de iniciativas emprendedoras con el modelo Canvas. Eso fue lo que más me motivaba a mí cada día para seguir estudiando, el poder saber que todos y cada uno de vosotros estabais ahí al otro lado del portátil y nos hacían sentir importantes. Gracias, doctora María Luisa de Moreno, por esta hermosa labor. Gracias por incluir a España y darnos la oportunidad a nosotros los españoles de ser partícipes de esta hermosa fundación. Y las palabras no alcanzan para describir todo el sentimiento, pero de todo corazón, gracias, doctora María Luisa, porque usted siempre ha sido, y más en este año tan particular, una auténtica heroína, que es la gran gestora y la inspiración de todo lo que nos hace felices. Doctor César Moreno, doctora Ángela Oviedo y todo el equipo de trabajo de la Fundación, muchas gracias, porque se nota el esfuerzo, el empeño, el amor para que todo este despliegue logístico nos hiciera sentir especiales y han logrado que este 2020 culmine de una manera muy especial. Muchas gracias y felicitaciones.